Y ahora nos vamos a Argentina. Ahí la Conferencia Episcopal publicó a inicios de mes, por la fiesta de San Cayetano, un comunicado que llamó Pan, Paz y Trabajo. Los obispos reflexionan sobre la crisis económica que vive el país. Está con nosotros el padre Máximo Jurcinovic, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina, para ampliar esta meditación. Padre Máximo, cuéntenos cuánto de pan, paz y trabajo hay en este momento en Argentina. Nuestro pueblo está viviendo una crisis muy grande, y en especial el sector más vulnerable. Y los obispos justamente se han dirigido a todos aquellos que en el día a día hoy están teniendo serias dificultades, no solo para alimentarse, sino también para poder hacer que su sueldo alcance y genere lo necesario para vivir. En este documento que vos citabas, incluso han hablado los obispos de una inflación en la Argentina que genera una asfixia muy grande y que eso realmente lleva a mucha gente a estar en la pobreza. Por eso este pedido es tan importante en este tiempo para muchísima gente de nuestra patria. El pan y el trabajo, porque no es solamente la alimentación, sino también es esa dignidad que necesitamos para poder tener aquello que por dignidad merecemos. Desde el punto de vista de la Iglesia, padre, ¿por qué Argentina llega a esta crisis? Los obispos enmarcan esta crisis en quizá algo muy interesante para reflexionar, y es que muchas veces hay una desconexión entre lo que significa la necesidad de la gente y las ideas que van transcurriendo para solucionar este problema. Quizá los obispos también expresan algo que es muy importante, y es la necesidad de ocuparse de los vulnerables. Es decir, muchas veces en las opciones o en las decisiones no queda como lo más importante poder responder a la necesidad del pueblo. Y además los obispos insisten muchísimo en la necesidad de la dirigencia argentina, y es algo que no se logra, lamentablemente, de generar consensos, debatir ideas que nos hagan encontrar unidad en la diversidad. Esto es algo que los obispos argentinos han remarcado mucho en este tiempo. La necesidad del diálogo, pero sobre todo la necesidad de armonizar lo distinto, que aquellos que piensan distinto puedan generar ideas comunes para atender a los más necesitados. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia argentina a los políticos de su país para salir de la crisis? Creo que tiene que ver con esto que conversábamos recién, que es, en primer lugar, generar espacios de diálogo y de reflexión. El debate sano de ideas, que lleve no a pensar en el propio interés, sino a poner la mirada en la gente, a poner la mirada especialmente en los que están sufriendo la pobreza y la desocupación. Los obispos han insistido muchísimo en este documento que vos citabas y en tantos otros, a que es necesario el diálogo, pero un diálogo que sea profundo, no un diálogo superficial, no un diálogo, digamos, como para quedar bien, como decimos acá en la Argentina, sino un diálogo que lleve a tomar decisiones que puedan estar cerca de las necesidades de la gente. Ese es el mensaje central de los obispos. Atender a las necesidades más profundas de nuestro pueblo, poner ahí la mirada, no distraerse en otras cosas, pero debatir, discutir, animarse a que los que piensan distinto puedan hablar. Si los obispos han alentado muchísimo a la dirigencia política de todos los sectores a poder hacer que dialoguen más allá de las diferencias y de las distintas miradas. Padre, ¿y cuál es el mensaje a los católicos argentinos para que no se desalienten ante la agobiante crisis económica? En primer lugar, los obispos han convocado fuertemente a la oración por la patria. Nosotros creemos que rezar sigue siendo una de las herramientas principales que tenemos los cristianos para poder afrontar las crisis. También los obispos han destacado mucho como un valor muy grande de nuestra sociedad, que en tiempos de crisis la solidaridad y la generosidad entre la gente aumenta. Y eso también es un mensaje, porque hay un mensaje de agradecimiento de los obispos también. Lo hemos visto durante la pandemia y lo seguimos viendo también ahora. La enorme cantidad de voluntarios y de voluntarias que trabajan en comedores, merenderos, lugares donde se asiste a nuestros hermanos más pobres. Por eso, rezamos por la patria. Eso es lo que piden los obispos. Pero también valoramos, y los obispos valoran de una manera muy especial, el trabajo de hombres y mujeres que aún, teniendo incluso dificultades ellos mismos, son capaces de poder prestar la mirada, la atención y, por qué no, también sus bienes muchas veces
a los más pobres. Por eso, este mensaje fuerte de los obispos también, de que sean muchos los hombres y mujeres que estén al servicio de los más pobres, valorando lo que se hace y también pidiendo al Señor que esto continúe. Gracias, Padre Máximo. A ustedes.